Yo creo que esta pregunta es una pregunta que todos los seres humanos, o si no todos, casi todos los seres humanos, nos hemos hecho. ¿Hay vida después de la muerte? Y las distintas culturas y religiones han tratado de responder a esta pregunta. Por ejemplo, los ateos que no creen en la existencia de un Dios, ni del más allá, ni de la trascendencia de esta vida, pueden ver ahí la primera figura. Ellos dicen, una vez que te mueres, pues todo se acabó, no hay más. Y sabes, te diré una cosa, ojalá así fuera, por un lado pienso eso. Porque cuando uno va a la cosmovisión cristiana de lo que está revelado en la Escritura, se da uno cuenta que lamentablemente los no creyentes les espera un futuro terrible de juicio y de abandono de la presencia de Dios. Pero para el ateo quizá él dice, esta vida es todo lo que hay y no hay más. Otras expresiones religiosas como el hinduismo, aquí lo pueden ver a este hombre vestido de forma tradicional del hinduismo. Para ellos la muerte es una transición de un alma que va a través de reencarnación en reencarnación buscando la perfección. Esa alma, ¿verdad?, vive una vida como humano y en función de cómo haya sido su vida, va a ascender o va a descender en el nuevo recipiente o en el nuevo cuerpo en el cual va a reencarnar. La idea del hinduismo es que las personas alcancen de una vida a otra un grado de perfección que finalmente se fusionen con el mundo espiritual. Y esta idea actualmente es muy popular. La gente, al tener contacto con una perspectiva religiosa oriental, empiezan a tomar. Nuestra época se caracteriza por el sincretismo, por la mezcla de muchas ideas, la que me gusta del hinduismo, la que me gusta del islam, la que me gusta del judeocristianismo, la que me gusta de las religiones prehispánicas, y hacemos un cóctel de ideas, la posmodernidad, y muchos así forjan su concepto en cuanto a la vida y la muerte. De este lado tenemos la imagen del Dios de la muerte para las religiones prehispánicas en América. La muerte es parte de la vida. El ser humano está hecho para morir. Esa es la cosmovisión de ellos. El Mictlán es el lugar del inframundo donde los muertos regeneran su existencia. Y fíjate bien, en función de cómo morían, era cómo volvían a regenerar su existencia. Por ejemplo, si alguien moría de avanzada edad, probablemente iba a regenerarse en un ave o en algo de la naturaleza. Si alguien moría en una corta edad, en una muerte prematura, probablemente se regeneraría su vida en la lluvia. Pero si alguien moría en el campo de batalla, regeneraría su vida en el sol. Esas son las ideas. Hay más, ¿verdad? Hay muchísimas más. Pero digamos con las que más estamos ambientados, las que más escuchamos. De hecho, este fin de semana y los siguientes días, pues estamos en medio de la celebración del Día de Muertos. Y esta celebración que tenemos en México y en América Latina es el resultado de ese sincretismo en la mezcla de conceptos de las religiones prehispánicas con el catolicismo romano. Y sin duda resulta una fiesta de muchos colores, de muchos elementos y símbolos, de muchos sabores, porque nos encanta comer, ¿verdad? Y para toda fiesta hay buena comida. Y también pues
muchos mitos atractivos, ¿no? Si tú viste la película de Coco hace unos 3 años o 4, se estrenó en Disney, donde trata de plasmar a través de la caricatura algo de esa cultura que tenemos con respecto a la muerte y a la vida. Ahora, hermanos, muchas veces el creyente se pregunta, ¿y es lícito, es correcto que el creyente celebre el Día de los Muertos, que participe de esta fiesta? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, vamos a irlo respondiendo durante lo que vamos a reflexionar esta mañana. El asunto es este, hermanos. Si nosotros no formamos nuestra fe, escúchame bien, a partir de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, vamos a quedar atrapados en medio de esa mezcla de conceptos culturales y religiosos en los que vivimos. Y entonces, como a ti te gusta el pan de muerto, pues vas a decir que pues, está sabroso y que qué problema hay, ¿verdad? Y a lo mejor te gusta vestirte de oso panda, ¿verdad? Porque así parecen muchos. Imagínense a mí pintada la cara de blanco y ojos negros, pues soy un oso panda, ¿verdad? Entonces, de repente no sabemos, lo voy a poner entre comillas, si debo o no participar de esas fiestas. Más adelante yo le voy a dar mi opinión, mi punto de vista. Ahora, hermanos, ¿qué enseña la Biblia acerca de la vida y la muerte? Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3. Y hay un concepto que la Escritura nos enseña que debemos tener presente. Y es que el ser humano fue creado con una parte física y una parte no material. Lo que en el Nuevo Testamento Pablo en algunos pasajes llama que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y mira lo que dice Eclesiastés 3:11, lo puedes ver en la pantalla también. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y quiero que subrayes la siguiente frase: Él sembró la eternidad, ¿dónde? En el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Hermanos, según la revelación de la Escritura, el ser humano fue creado de tal manera que tiene eternidad en su ser. Es decir, según la revelación de la Escritura, el ser humano trasciende la dimensión física en la cual nosotros todos estamos aquí. La Biblia habla de los seres humanos creados para la eternidad. Y una vez que partimos a la eternidad, mira lo que dice Hebreos 9:27, por favor, si quieres buscarlo en tu Biblia. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué pasa una vez que partimos a la eternidad? Puedes leerlo en la pantalla, lo voy a leer en Reina Valera 60. Dice la Escritura: y de la manera que está establecido para los hombres, ¿qué está establecido para los hombres? Que mueran, ¿cuántas veces? A ver, hermanos, ¿hay reencarnación según este versículo? No. Que mueran una sola vez y después de esto, ay, nanitas, se me paran los pelos y yo estoy seguro que a usted también. Entonces, hermanos, lamentablemente para todas esas cosmovisiones donde le ponemos ofrenda y regresa a comer el muertito, eso no es una enseñanza de las Escrituras. No ocurre eso. La Escritura dice claramente que cuando una persona parte de la dimensión física, pasa su persona a la eternidad.
Y dice aquí el autor de Hebreos que está establecido entonces que los hombres mueran una sola vez y después de esto van a enfrentar un juicio. Un juicio que en primera instancia va a estar basado en las obras que hayan hecho las personas, sea bueno o sea malo. Pero como no hay bueno ni a uno y nadie puede ser salvo sin la cruz de Cristo, hermanos, Dios proveyó un medio de salvación a través de Cristo Jesús, muerto en la cruz del Calvario, para el perdón de todos aquellos que creen en Él. Si rompí sus ilusiones, lo siento mucho, no quiero hacerlo, pero es lo que enseña la Escritura. Ahora, los creyentes en Tesalónica, porque estamos verso a verso, primera de Tesalonicenses, parecía que tenían dudas y preocupaciones acerca de qué va a pasar con los creyentes que han muerto. ¿Será que se van a perder la bendición de ser testigos del retorno de Cristo como Rey? ¿Cómo es que las promesas de Dios se van a cumplir cabalmente en aquellos creyentes que ya han muerto? Abre tu Biblia, por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy vamos a reflexionar de los versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Leo en Reina Valera 60. Puedes seguirme en su Biblia o también en la pantalla. Dice la Escritura lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien, vean qué pasaje estamos leyendo. Un pasaje muy interesante. De hecho, no voy a poder desarrollar toda la doctrina y la teología que tiene este pasaje en una sola prédica. Lo vamos a hacer en dos partes. Porque, hermanos, este pasaje, Pablo en unos cuantos versículos nos está revelando cuál es el plan de Dios y cuáles son sus expectativas y lo que Él quiere hacer en medio de sus hijos y con su pueblo. El problema a veces está en que ignoramos, fíjate bien, ignoramos las promesas de Dios. Y cuando nosotros ignoramos las promesas de Dios, eso inhibe el gozo, el ánimo que podemos tener en Cristo. Porque mira, a veces nosotros, y no es que esté mal, pero tenemos una perspectiva demasiado terrenal de la vida. Y solo estamos viendo el pan nuestro de cada día, y solo estamos viendo lo que ocurre en mis problemas diarios, pero se nos olvida mirar con una perspectiva hacia la eternidad. Es inevitable preocuparse por lo del día a día, pero el Señor dice, eso tiene su límite, baste su propio afán para cada día.
El Señor piensa en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en Él, pero el Señor también está mirando hacia el futuro. Y es como si el marinero, ¿verdad?, va en medio del mar y solo se queda mirando lo que le rodea. Y seguramente habrás escuchado historias de marineros cuando en aquella época solo navegaban con el aire de las velas, que pasaban días y no soplaba el viento y estaban quizá tristes, estaban desalentados, estaban perdiendo la esperanza de llegar con vida, pero si ellos se enfocaban en que no se iban a quedar ahí, sino que iban a llegar a buen puerto, quiero decirte que eso motivaba su esperanza. Y mira, mucho de lo que vivimos hoy sería mucho más sencillo, mucho más fácil transitar en los dolores de la vida si nosotros tuviéramos la perspectiva de que esto que estamos viviendo es pasajero. Y Dios tiene un plan mucho más grande para ti y para mí en el futuro aquí en la tierra y también para la eternidad. Entonces, hermanos, a veces ignoramos las promesas de Dios. Ni conocemos qué dice la palabra acerca de la vida y la muerte. Y ahí estamos tragándonos lo que nuestra cultura y nuestra influencia posmoderna nos está metiendo en la mente. Pero ignoramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora vamos a pensar un poco en el pensamiento grecorromano de aquella época. Acuérdense, ellos eran tesalonicenses, vivían en una ciudad griega dominada por Roma y obviamente con su cultura y su manera de pensar con respecto a la vida y a la muerte. Y es que, hermanos, las tradiciones muchas veces nos llevan a tener falsas esperanzas o incluso a no tener esperanza, y eso llena de tristeza nuestros corazones y olvidamos las promesas de Dios. Cristo siempre habló de una nueva vida y no solo espiritual. Cristo habló de resurrección, ¿cierto o no? Si crees en Cristo tienes que creer sus palabras. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, para los grecorromanos, la muerte era el paso a una realidad desconocida, extraña, un mundo de sombras. Y fíjese cómo está la mezcolanza. Ellos hacían rituales para guiar a sus muertos, para que pudieran llegar finalmente a su destino en ese reino de las sombras. Porque en el camino, fíjate bien, o podían terminar en el Hades, un lugar de castigo, de tormento, o podían terminar en los campos elíseos, que era un como jardín. O sea, observa las ideas que están ahí y dime si no hay similitud con lo que ahora estamos haciendo en nuestra cultura sincretista en la que vivimos. Mira lo que dijo, por ejemplo, un dramaturgo griego llamado Esquilo. Escribía lo siguiente: una vez que el hombre muere, no hay resurrección. Eso es pensamiento griego. Teócrito, otro poeta griego, decía lo siguiente: las esperanzas son para los que están vivos. Los muertos no tienen esperanza. Y entonces, hermanos, los hermanos de Tesalónica, pues estaban entristecidos de alguna manera. Era una lucha entre lo que era su cultura en cuanto a la vida y la muerte y lo que el evangelio les enseñaba en cuanto a la promesa de vida eterna y de una resurrección corporal como Cristo resucitó. Es una lucha en la mente. Y entonces el apóstol Pablo les escribe estas palabras para clarificar qué es lo que va a pasar con aquellos creyentes que ya han muerto, que aquí se usa una frase eufemística
que es estar dormido. Entonces Pablo dice lo siguiente, acompáñame ahí en el versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Este término dormir en el Nuevo Testamento se aplica para aquellos creyentes que han muerto creyendo en Cristo. Y la idea de dormir es porque, de acuerdo a la perspectiva bíblica, la muerte es una condición temporal y serán despertados algún día todos los seres humanos. Si bien la muerte de nuestros amados puede causar y causa dolor por la separación, hermanos, tenemos promesas de vida, promesas de salvación, promesas de resurrección que van a dar fortaleza, consuelo y paz a la vida del creyente. La verdad, quiero decirte que una de las cosas que a mí en lo personal como pastor más me cuesta hacer es cuando me invitan a hablar al funeral de un no creyente. Es de las cosas más difíciles para mí. Porque no puedo decir algo esperanzador del que se fue a la eternidad sin Cristo. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y Jesús dijo, sino que verá la ira de Dios sobre de él. Entonces, realmente a mí me cuesta mucho cuando me invitan de repente, pastor, quiero que vaya a dar unas palabras. Oye, ¿y el que murió era creyente? No, no era creyente. Entonces, lo que hago es enfocarme en los que están vivos para animarles a buscar a Dios y creer al Evangelio. Pero no hay nada que yo pueda decir, ni hay nada que pueda hacer en favor de esa persona. Sin embargo, cuando una persona fallece y nosotros sabemos que ha profesado fe en Cristo, nosotros podemos tener mucha esperanza y paz y fortaleza y consuelo, porque sabemos que este cuerpo se va a deshacer, pero Dios tiene promesas de un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible que va a pasar la eternidad. Me acuerdo que hace poquito más de 2 años, para ser preciso el 12 de abril del 2020, era un domingo de resurrección. Había yo preparado un mensaje hablando de la esperanza de la resurrección. Y estaba yo sacando el auto para venirnos a la iglesia. Recién teníamos como 2 o 3 semanas que habíamos suspendido los servicios por el inicio de la pandemia. Y cuando estaba yo sacando el auto, entró una llamada a mi teléfono del lugar donde mi papá tenía una casa de descanso, y ahí estaba él. Y entonces Arturo, que es el gerente de ese lugar, me dijo, tu papá acaba de tener un ataque, un problema respiratorio, y lo logramos sacar, pero no sabemos qué va a pasar. Y sí, nuestra carne se duele, nuestra carne se pone ansiosa, preocupada, pero en un momento mi mente pensó, ¿qué hago? O sea, voy y corro a ver lo que está ocurriendo con mi papá, o voy y hago lo que también tengo que hacer, que es ir y enseñar la palabra, ¿no? Y entonces el Señor me puso la convicción de que Él estaba bajo control y que si era el momento de partir a la eternidad de mi Padre, yo podía descansar en que Él, aunque es un pecador y no es perfecto, había depositado su fe en Cristo. Y ese domingo me acuerdo que no estaba vacío el auditorio porque eran las primeras transmisiones que estábamos haciendo. Yo estaba enseñando la palabra en cuanto a la resurrección. Y pues tú sabes, ¿no? Empecé a ver que mi esposa, que mi hija comenzaron a llorar. Y yo sabía lo que había pasado. Mi papá había fallecido, había pasado a la eternidad. Pero quiero decirte que eso que el Señor me puso para enseñar ese día con respecto a la muerte y a la resurrección,
trajo mucha paz a mi vida. Sí, después fuimos, miramos a nuestro padre, le lloramos como debe, en este caso yo así siento como debíamos hacerlo, le honramos. Y yo estoy seguro, hermanos, que él conoció al Señor y él está gozando de una parte apenas de las promesas que Cristo tiene para sus hijos. Así que nosotros como creyentes, hermanos, no debemos vivir sin esperanza. No debemos estar entristecidos como los que no conocen a Dios, porque tenemos una esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso Pablo dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Versículo que sigue, creo que es el 14. ¿Pueden ponerlo, por favor? Mira lo que dice el texto, acompáñame. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí solo quiero detenerme para explicar un detalle gramatical interesante. En nuestro idioma, a veces estas cláusulas condicionales pareciera que no están transmitiendo certeza. Te lo voy a volver a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, es una construcción que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento y se llaman cláusulas condicionales de certeza. Te voy a dar un ejemplo para que me captes la idea, a ver si lo logro transmitir. ¿Te acuerdas cuando Satanás tentó a Jesús? Y le dijo en Reina Valera, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Uno, cuando lee a primera vista esa frase, uno pareciera entender que Satanás está poniendo en tela de duda si Jesús es el Hijo de Dios. El detalle está en la traducción. Este tipo de cláusulas condicionales de certeza debieran traducirse así: ya que eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí ves la diferencia en la traducción? Bueno, esta es la misma estructura gramatical en el idioma original. Y entonces en este texto debiera traducirse, porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces esta cláusula condicional deja de ser como una duda, ¿no? Sino se vuelve una certeza. Y eso es algo que quiero que tengas en mente. Entonces, para la fe cristiana, hermanos, la resurrección es parte de la obra de salvación de Dios a los seres humanos. O sea, Dios no creó a los seres humanos para existir de manera incorpórea, como los dibujan en las caricaturas, o las personas a veces dicen ver, ¿no? Como ciertos halos, ciertos espectros flotando en el aire. Si un día ves eso, no son personas, son ángeles que la Biblia llama demonios, o pudiera ser algún ángel de los del Señor. Pero, hermanos, no fuimos creados para vivir sin un cuerpo. El ser humano tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Que esa idea es muy griega, ¿no? Para los hebreos era una parte material y una parte inmaterial. Pero recuerda, el Nuevo Testamento fue escrito en el mundo grecorromano. Había que encontrar un equivalente ahí para explicar la parte inmaterial del ser humano. Juan 11:25, mira lo que dice la palabra. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dilo conmigo, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a una de las hermanas de Lázaro. Y esa pregunta también es para nosotros.
¿Crees esto? Ahora, hermanos, cuando nosotros conocemos la esperanza que tenemos en Cristo, eso va a alentar nuestra fe, nuestra vida. Nos va a impulsar hacia adelante. Vamos a ver los problemas del hoy solo como una parte pequeña y pasajera del gran plan de Dios para la eternidad. Versículo 15, por favor, 1 Tesalonicenses 4:15, dice la Escritura lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo en este versículo, hermanos, nos revela que nadie de los creyentes que ya han muerto se va a perder las bendiciones y la gran fiesta de triunfo de Cristo cuando Él regrese a esta tierra. Nadie lo va a perder. Jesús en varias ocasiones habló claramente de que Él se iba a ir, pero iba a regresar. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, lo vamos a tener en la pantalla, si quieres búscalo en tu Biblia, pero Juan capítulo 14, versículo 2 y 3, ¿sí lo tenemos por ahí? Eso, gracias. Mira lo que dice la Escritura, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En el hogar de mi Padre, son palabras de Cristo, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, ¿qué va a hacer el Señor? Volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El libro de Hechos, recordarás, comienza con Jesús hablando con sus discípulos, hablándoles del reino, dándoles nuevamente la gran comisión: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Lucas que mientras Jesús hablaba, comenzó a ascender, a elevarse hacia el cielo. Y Hechos 1:11 dice lo siguiente, ahí lo puedes ver en pantalla. Hechos 1:11 dice: hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo, y subráyale ahí, de la misma manera en que lo vieron irse. Así que, hermanos, es parte de la doctrina y de la fe cristiana estar esperando en el retorno del Señor, del Maestro, del Rey, de aquel amo. Jesús lo dijo en muchas parábolas, que tenía un reino, que dejó a sus siervos e hizo un viaje muy lejos. ¿Y qué pasó con los siervos? ¿Vieron que se tardaba el Señor? No, pues yo creo que ya no vino. A lo mejor ya estiró la pata por allá, ¿no? Y los siervos comenzaban a hacer sus desmanes, ¿verdad? Y de repente, decía la Escritura, llegaba el Señor y pedía cuentas a sus siervos. Esa historia en los evangelios está un montón de veces. Y es porque el Señor nos recuerda que Él se fue. Parece que tarda. ¿Quién sabe cuándo va a venir? Pero eso sí, la Escritura dice una cosa: ciertamente volverá. Versículo 16. ¿Cómo sucederán estos eventos? Mira lo que dice Pablo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a hacer? Descenderá del cielo.
¿Y qué va a pasar cuando Él descienda del cielo y hable con esa voz de arcángel, de mando y con la trompeta de Dios? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, quiero que veas la siguiente tabla, por favor. Te estoy sintetizando aquí mucha información, pero este es, a grosso modo, el programa de resurrecciones que la Biblia habla. Mira, en el Antiguo Testamento se mencionan personas que murieron y volvieron a vivir, pero finalmente volvieron a morir. El primero que resucitó para la eternidad es Cristo. Por eso en el número 1, en el programa de resurrecciones, tenemos a Cristo como el primero, como las primicias, dice Pablo en 1 Corintios 15, 23. Luego resucitarán los creyentes en el arrebatamiento. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Según 1 Tesalonicenses 4, 16. Eso es antes de aquel periodo que Jesús llamó como la gran tribulación. Luego los creyentes, los que hayan creído y muerto durante la gran tribulación, van a resucitar junto con los creyentes del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación e inicios del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Ahí están las citas bíblicas, las puedes copiar, las puedes leer después. Y finalmente, según Apocalipsis capítulo 20, cuando haya terminado el reino de los 1000 años, van a resucitar todos los seres humanos. El problema es que todos los que resuciten en el número 5, no van a estar sus nombres inscritos en el libro de la vida. Y todos esos que resuciten, resucitarán, como dice el libro de Daniel, para vergüenza y confusión perpetua. Así que hermanos, ahí les dejo algo, reflexiónenlo, piénsenlo, busquen sus citas. Dice el texto, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué va a pasar? Seremos arrebatados, dígalo conmigo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ¿quiénes van a resucitar primero? Los muertos en Cristo. Y cuando ellos estén resucitando, Pablo aquí dice que nosotros seremos arrebatados. La idea de arrebatar, de repente en la literatura americana, usan mucho la palabra el rapto. A mí no me gusta usarla porque no está en la escritura. El texto griego habla de un arrebatamiento. Yo creo que el término más correcto para usar, el arrebatamiento. Y el arrebatamiento, hermanos, es una doctrina que lo que significa es que vamos a ser tomados rápidamente por el Señor para recibirle en el aire y así estar para siempre con el Señor. Mira, quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer de los versículos del 51 al 55. Porque quizá pensemos, ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ocurrir? Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 55. Dice la Escritura: permítanme revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. ¿Cuál es ese secreto? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, ¿se parece a Tesalonicenses este pasaje? Sí. Los que estemos vivos también seremos transformados.
Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ahora, me voy a meter en un terreno a lo mejor un poco espinoso. Cuando yo conocí al Señor, finales de la década de los 80s, sí, ya llovió. Había un fervor escatológico por la venida del Señor. Tú te podías dar cuenta de eso en los temas de predicación, en las canciones que la iglesia cantaba en aquel momento. Todo hablaba de la venida del Señor. Y el creyente miraba como el año 2000 como quizá el tope, el momento en que eso fuera a ocurrir. Ahora, déjame decirte una cosa. Cualquiera que le ponga fe, día y hora a la venida del Señor, no le creas. El Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora, porque va a venir como un ladrón en la noche. Va a venir por los suyos. Bueno. El asunto es que cuando pasó el año 2000, y tú, si ya tienes algunos años de ser creyente, observa cómo hay un cambio, y ese fervor escatológico se viene abajo. Hoy, ¿cuántas canciones hablan de la venida de Cristo? ¿Cuántos creyentes están hablando del retorno del Señor? Y tiene que ver un poco con lo que enseñamos, quienes enseñamos en las iglesias. Pero también tiene que ver a veces con los movimientos teológicos que toman como su moda. Espero no estar hablando ahorita en palabras domingueras, pero después del año 2000 hay un resurgimiento de un movimiento que algunos llamamos el neocalvinismo. Esa es la doctrina de Juan Calvino en cuanto a la escatología, los eventos del porvenir. Juan Calvino, que fue un reformador del siglo XVI, tomó mucho de la teología de Agustín de Hipona, siglo IV después de Cristo. Y déjame explicarte un poco para no nomás mencionarlo. Antes de Agustín de Hipona, la iglesia fue sumamente perseguida en distintos periodos, como en oleadas. Y entonces muchos creyentes murieron en el circo romano, ya sea en Roma o en otras. Había circos regados en toda Roma. Murieron por causa de su fe, eran perseguidos. Y entonces cuando Constantino dice que profesa entonces creer en Cristo, la fe cristiana, y hace del cristianismo la religión oficial del imperio, los creyentes, la generación que siguió a ese evento, miró que esa brutal persecución vino a ser paz para la iglesia. Y entonces teólogos como Calvino, que creció después de ese tiempo, Agustín de Hipona, comienzan entonces a pensar que el reino de Dios ya llegó, porque terminó el sufrimiento, terminó la tribulación de la iglesia y ahora están experimentando la paz romana a través de la conversión de Constantino al cristianismo. Y entonces Agustín de Hipona, que es uno de los más grandes teólogos que ha dado la iglesia cristiana, un africano del norte de África, de Cartago, quiero decirte que él contribuye mucho a buenas cosas de la teología, pero en cuanto a los eventos del futuro, él piensa que ya no va a haber entonces un milenio, sino que ahora ese reino ya está en la tierra a través de la iglesia. Y entonces nace un movimiento teológico que se conoce como el amilenialismo, es decir, un futuro sin milenio, donde quienes toman esta corriente teológica
interpretan los pasajes de la Escritura que hablan sobre un milenio literal, terrenal, donde Cristo reina desde Jerusalén a todas las naciones, lo toman como algo alegórico, como algo simbólico, que en realidad no va a suceder así. Es una alegoría, es algo espiritual. A finales del siglo XVIII, principios del XIX, hay un resurgimiento del tema de la venida de Cristo y nace otra corriente que se conoce como el dispensacionalismo. De hecho, la mayoría de iglesias cristianas evangélicas han tomado este camino en cuanto a la interpretación de la escatología. Si estoy hablando en inglés, luego léalo por ahí, ¿verdad? Y dispensacionalismo, ¿no? John Nelson Darby es considerado como el padre del dispensacionalismo. No es que él lo creó, pero le dio estructura, le dio orden, lo estuvo enseñando y le dio propagación. Y muchas corrientes evangélicas tomaron esa teología, esa manera de ver el futuro, que está un poco más enfocada en la interpretación literal de todos esos pasajes que hablan sobre el futuro. Hermanos, lo que quiero decirte es que el Señor va a venir otra vez. Esta es una enseñanza que todos los creyentes creemos. De repente a veces los cristianos nos perdemos como en esos detalles finos, ¿no? Y el Señor va a venir antes de la gran tribulación, va a venir a la mitad de la gran tribulación, va a venir por su iglesia al final de la gran tribulación. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Quiere usted saberlo? No se pierda el próximo domingo. Porque justo voy a hablar de eso. No da tiempo, la verdad, de abordar es demasiada información. Pero el próximo domingo voy a hablar más sobre este tema. Quiero que veas así rápidamente en la siguiente diapositiva, por favor, 3 cosas que el neocalvinismo no cree actualmente. 1, que no hay arrebatamiento de la iglesia previo a la tribulación. Ellos hasta se ríen de esa doctrina. 2, no hay un reino de 1000 años literal donde Jesús reine desde Jerusalén. 3, no hay diferencia entre el plan divino para Israel y la iglesia. Así que si detectas un neocalvinista, dirían por ahí en un comercial, no te juntes, no es cierto. Son asuntos, digamos, hermanos, yo le llamaría secundarios de la fe. Tengo amigos que no creen esto, o sea, que son neocalvinistas, afortunadamente pocos, pero tengo muchos amigos que seguimos creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. Y realmente, hermanos, yo estoy convencido, a pesar de haber leído mucho de la literatura amilenialista, que el Señor ha revelado ese plan. No olvidemos, hermanos, que la gran tribulación es un tiempo de ira y de juicio para la tierra. Y la iglesia, hermanos, recibe de parte del Señor la promesa de que no pasará la ira y el juicio. Así, para dejarte picado para el siguiente domingo, Primera Tesalonicenses 5:9, por favor, que es el pasaje que vamos a reflexionar la próxima semana. Pablo en Primera Tesalonicenses 5, ahí les voy a dar un spoiler, está hablando de el anticristo y de la venida del Señor y de la manifestación del hombre del pecado. Tema de muchas películas de Hollywood, ¿verdad? Y fíjate cómo estaba el fervor escatológico, que todas esas películas son de finales del siglo XX, o sea, estaba ese elemento presente. Y mira lo que dice, Pablo está hablando de eso en Tesalonicenses 5 y termina en el versículo 9 diciendo, porque no nos ha puesto Dios para ira, refiriéndose al juicio de la venida del Señor, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Apocalipsis,
en el capítulo 3, versículo 10, si quieres leerlo conmigo en la pantalla. Jesús, hablándole a las 7 iglesias, le dice a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice ahí? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, hermanos, no se pierda el próximo domingo el desenlace de este tema.